¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a mi exposición de esta metodología en diferido. Me llamo Isaac Martín Lupiáñez, soy eh, profesor de la Universidad Loyola de Andalucía, graduado en criminología eh, por la Universidad de Málaga, especializado en Madrid en análisis y prevención del terrorismo y doctorado en la Universidad de Granada. Estoy aquí para presentar un proyecto que ya se ha realizado en la universidad de innovación docente. Un proyecto que se ha desarrollado en el grado en criminología en la asignatura delincuencia y control social del grado y que se ha implementado con 34 alumnos. Antes de comenzar y presentar nítidamente el proyecto y su desarrollo, así como sus conclusiones, quiero agradecer al Congreso que me haya dado la oportunidad de compartir estas experiencias, estas innovaciones que tratan de mejorar el aprendizaje y de adaptar a la pedagogía a estos nuevos tiempos. Igualmente, tengo que agradecer tanto a la universidad como a los alumnos y alumnas del grado su actitud y estar siempre abiertos a estas innovaciones, lo cual lo hace todo mucho más llevadero. Bien, como os decía, vengo a presentar este proyecto titulado Dangerous Minds y la ambivalencia del control social informal ante la criminalidad. Bien, por tanto, el proceso de innovación se centra en un elemento, en un concepto básico en la criminología, que es el elemento del control social. Como bien he sabido, la criminología se centra sus estudios empíricos y teóricos a una serie de elementos principales. Aquí los pongo: el autor o el delincuente, la víctima o el objeto, la acción o el delito, y el control social formal e informal. Esta innovación se observa, este proceso pedagógico se observa como necesario específicamente en este elemento, dado que sus características y su transmisión pedagógica proviene de una ciencia más olvidada para la criminología, sobre todo en nuestro contexto español, que es el de la sociología. El control social informal absorbe de teorías principalmente de Hirschi y de otros autores posteriores que provienen de acercamientos teóricos sociológicos al fenómeno de la criminalidad. Y esta transmisión pedagógica, dada nuestra trayectoria principalmente penalista, dificulta la transmisión y la comprensión por parte de los alumnos porque tiene, como digo, una serie de características muy diferentes a los otros aspectos, como puede ser el delincuente en sí, reglado por un código, la acción, ya sea delito o no, igualmente por un código, el que recibe la acción o el objeto el que padece la acción, e incluso el control social formal, que absorbe también mucho de derecho penitenciario, derecho penal y procesal, etc. Está muy desarrollado y es muy conocido el derecho, el control social formal, y su transmisión es más llevadera y la comprensión por parte de los alumnos y las alumnas es más clara, más nítida para ellos, porque está diferenciado claramente en unos agentes con una serie de códigos, de normas, de conductas que identifican esa acción delictiva que ha sobrepasado el orden social para, a través de unos mecanismos de rehabilitación, de reorientación, de reeducación, de resocialización, intentar reintroducir a ese individuo en la vida en sociedad. Sin embargo, el control social informal posee unos mecanismos nítidos, subliminales y mucho más complejos que un código reglado. Aquí le identifico una serie de agentes de control social informal, como pueden ser
familia, los medios de comunicación, la religión, el barrio, la escuela, son toda una serie de mecanismos, de instituciones en algunos casos, que también controlan, y no solo a través de la sociabilización del individuo, lo cual probablemente sea su proceso más importante, sino a través de otros fenómenos de reacción, que reaccionan ante acciones antisociales, incluso delictivas, para provocar el castigo o el rechazo de ese individuo que rompe las reglas del juego. Bien, pues para la transmisión de esta teoría en la consecución de estos objetivos que voy a describir, se desarrolla la metodología docente. Los objetivos claros son, en primer lugar, la identificación de estos agentes sociales. Principalmente los que se mostrarán serán la escuela y los que tienen más desarrollo teórico, la escuela, la familia y el barrio. Identificar estos agentes, los procedimientos de sociabilización que poseen diferenciados dentro del barrio, de la familia, de cada una de las familias o de la propia escuela como institución, que funcionan, que condicionan y que modifican la conducta del individuo. Eso por un lado. El segundo fenómeno que tienen que identificar, que quizás está menos trabajado por la docencia, pero que si uno se adentra en profundidad en los análisis teóricos, sí que se contempla, obviamente, es, en primer lugar, la ambivalencia de estos agentes, es decir, y sobre todo siguiendo estas corrientes funcionalistas y observando al padre del funcionalismo después, con permiso de Parsons, si observamos a Merton, ya contempla en su análisis teórico la posibilidad de la disfuncionalidad de los agentes sociales o de los subsistemas sociales. Es decir, que existan agentes dentro de la sociedad que vayan en contra del mantenimiento y del orden de la sociedad. Por lo tanto, esto es un elemento que es de difícil transmisión y sobre todo de interiorización por parte del alumno que se verá, que se perseguirá con esta metodología. Y en último lugar, las posibles incompatibilidades entre los agentes de control social informal. Y esto subyace la idea de que los agentes se relacionan. Los agentes de control social informal tienen relaciones entre sí y algunos de ellos pueden ser incompatibles, pueden existir fricciones y pueden producir en el individuo contradicciones para su mantenimiento, su orden y su permanencia en el orden social. Bien, para conseguir estos objetivos, ¿qué metodología se utiliza? Una metodología dividida en 4 pasos. En primer lugar, una pequeña introducción teórica. Es necesaria la exposición teórica por parte del docente de estos agentes y sobre todo de sus aproximaciones teóricas y hablando de la criminología, bueno, del cambio de perspectiva que significó este enfoque propiciado por Hirsi, porque hasta entonces el criminólogo sería preocupado por la delincuencia en sí y no se había centrado en por qué la mayoría de las personas, por qué la mayoría de los individuos de una sociedad no delinquen. ¿Por qué no delinquen? Gracias a estos agentes de control social informal. La mayoría de las veces la policía o los tribunales no tienen por qué intervenir, porque ya han intervenido antes estos agentes tan importantes y fundamentales para la prevención de acciones antisociales. Bien, pues una vez dado esta pequeña exposición y contextualización teórica, se plantea la visualización de una película, y de ahí el título del proyecto, The Dangerous Mind, ¿no? Mentes Peligrosas. Una película antigua, pero que trata muy bien el funcionamiento de los barrios, de las escuelas y de la familia, y sobre todo promueven la observación de estos fenómenos, de los objetivos que se proyectan. Es importante que la visualización de esta película se observe como una observación no participante. Plantear al alumnado la visualización de este largometraje como un análisis científico, un acercamiento científico a una realidad cinematográfica, una realidad creada, que por cierto está basada en un libro, en una biografía, pero que no deja de ser una película, pero que deben de tomarlo como un análisis científico, de tomar sus datos, de seguir sus objetivos, identificar los agentes, cómo influyen en los individuos, en los protagonistas,
qué factores de riesgo vienen de unos agentes o de protección, etc. A continuación, se propone una discusión en grupo, en pequeños grupos, una discusión sobre lo que se ha analizado y se ha observado en la película. Esto estaba proyectado en unas clases de 2 horas, la película tiene una duración de 90 minutos, por lo tanto se proyectó primero el acercamiento teórico, en otra clase la película y la discusión en grupo, y luego se mandaba para tarea en casa un informe individual, un informe de cada uno de los alumnos sobre estos agentes, cómo funcionaban entre sí, si protegían o no protegían a los diferentes protagonistas, etcétera, etcétera. Los resultados que se han obtenido de la participación de 34 alumnos y alumnas del grado ha sido bastante favorable. Todos identificaron con claridad los agentes, se observa muy bien en la película. De hecho, voy a proyectar el tráiler para que lo vayáis viendo aquí abajo. Como podéis ver, se observa muy bien el contexto del barrio, de las escuelas, los diferentes mecanismos de sociabilización que hay en cada uno de los contextos. También que se identificó claramente la ambivalencia de los agentes de control social. Y es que los alumnos interiorizaron bien que estos agentes de control pueden ser perjudiciales, pueden proponer y fomentar factores de protección, pero también factores de riesgo. Y se identificó con claridad en la evolución del funcionamiento del colegio, como en un primer momento era un agente que no favorecía, que no desarrollaba factores de protección en los individuos. Luego, con la llegada de la profesora y otra metodología y una adaptación al grupo, sí que funcionó. Por tanto, esto se tuvo en cuenta. Obviamente se consideró y se desarrolló tanto en las observaciones en grupo como en los informes individuales el factor de riesgo primordial, que es el barrio. Y además esto está acompañado por muchísima teoría en psicología, no solo como factor negativo de sociabilización, sino también como factor de consumidad y otros elementos muy desarrollados por nuestra ciencia. Y también se observó, esto en menor medida, las fricciones entre los agentes de control social informal. Y se observa claramente con un ejemplo en las familias. Y es que en una familia de uno de los protagonistas se aumenta la utilidad del control de la escuela, y en otra, por el contrario, se disminuye y se reduce, se elimina por completo. Mis hijos ya no irán a su escuela y es todo lo que quiero que sepa. Solo perdían el tiempo y tienen cosas más importantes de que preocuparse. Por lo tanto, las fricciones entre estos agentes se observan claramente por los alumnos y alumnas. Es cierto que se ha concluido que quizá la película se alarga en demasía, y una propuesta para mejora podría ser la eliminación de aquellas escenas que no persiguen los objetivos del trabajo. Pero en definitiva y en conclusión, ha sido una metodología muy fructífera, que ha alcanzado los objetivos y que además latentemente ha perseguido otras competencias del alumnado, como esta introducción en un ámbito futuro profesional con la observación no participante, la evolución de compartir y buscar en el debate en grupo todas estas demás conclusiones que ellos no habían identificado, y luego una evolución y ensayo individual que ha asentado toda esta información, y ha sido un éxito que volveré a desarrollar, y que ha sido un placer compartir con vosotros. Nada más, muchísimas gracias y un placer.